Mirad al cielo esta noche, si tenéis suerte, y sabéis exactamente dónde y cuándo buscar. Veréis un punto de luz brillante, más intenso que cualquier estrella, y está cruzando el firmamento en silencio, a 28.000 kilómetros por hora. No es un cometa, no es un avión, y definitivamente no es un ovni. Es la obra de ingeniería más compleja, más cara y más ambiciosa que ha construido jamás la humanidad. La Estación Espacial Internacional. A menudo la damos por sentada. Está ahí arriba, girando, como una luna artificial hecha de aluminio, titanio y sueños. Pero la realidad es que ese castillo en el cielo es una anomalía estadística. Desde 1998 se empezó a construir ahí arriba, pieza a pieza, en el entorno más hostil que conocemos. Y desde el 2 de noviembre de 2000 lleva más de 25 años con presencia humana continua. Nuestro único hogar permanente fuera de la Tierra. Pensadlo un segundo. Hay gente adulta caminando por la calle hoy que no ha vivido ni un solo segundo de su vida sin que hubiera al menos un ser humano flotando en el espacio. Ha sido el símbolo definitivo de la paz y la ciencia. Un lugar donde antiguos enemigos de la Guerra Fría, estadounidenses y rusos, junto a europeos, japoneses y canadienses, han vivido y trabajado codo con codo, mientras el mundo, ahí abajo, ardía en conflictos. Pero tengo una mala noticia, una noticia que ningún ingeniero quiere dar, pero que la física hace inevitable. Ese castillo está llegando al límite. Estamos en enero de 2026 y la estación está envejeciendo. Arrastra fugas de aire investigadas durante años, especialmente en el módulo ruso Zvezda, y señales de desgaste estructural que obligan a una vigilancia constante y nerviosa por parte del control de misión en Houston y Moscú. No es solo el metal lo que preocupa, también es lo que vive dentro. Y no me refiero solo a los humanos. Hablamos de virus latentes que se reactivan porque el sistema inmune en el espacio puede alterarse. No es una mutación de película de terror, no. Es una reactivación biológica en un cuerpo sometido a un estrés fisiológico brutal. Hablamos de algo que hasta hace poco sonaba teórico, pero que ahora es una realidad palpable. Una evacuación médica real. Este mes, en enero de 2026, hemos visto como una cápsula Crew Dragon regresó antes de lo previsto por un problema médico serio de un tripulante. Un recordatorio de nuestra fragilidad. Y sobre todo, hablamos de un final escrito. Hay una flecha clave marcada en rojo en los calendarios de la NASA. 2030. Ese es el fin de la vida operativa planificada. Después de eso, no habrá un museo en órbita. No se quedará ahí para siempre. La NASA y sus socios planean un desorbitado controlado para minimizar el riesgo en tierra, quitando los restos de esta bestia de 450 toneladas hacia una zona remota del Pacífico para que descanse bajo las olas. Pero lo más inquietante no es el cuándo, sino el cómo. Porque mientras Occidente prepara el funeral, Rusia lleva años insinuando un futuro post-ISS. Sí, un futuro post-Estación Espacial Internacional. Y aunque el dato formal a día de hoy es que Rusia ha confirmado su apoyo a la ISS hasta 2028, sus planes para una estación propia y el desacople geopolítico añaden una capa de tensión a este final de partida. Hoy, en Ciencias de la Ciencia, vamos a contaros la crónica de una muerte anunciada. Vamos a ver por qué la ISS se ha convertido en un desafío biológico y mecánico. Vamos a analizar el plan de la NASA para empujarla al cementerio de naves espaciales con un vehículo diseñado por SpaceX. Y vamos a descubrir qué pasará cuando la última escotilla se cierre. Soy JJ Priego y hoy vamos a despedirnos del gigante. ¿Estáis listos? Pues vamos a curiosear. Para entender el drama político y técnico actual, tenéis que entender primero cómo diablos está construida la ISS. Porque no es una nave monolítica como las de Star Trek, es un mecano, un Lego gigante ensamblado en caída libre. Además, está dividida política y técnicamente en dos grandes secciones. El segmento orbital estadounidense, el USOS, que incluye los laboratorios de Europa y Japón, y los brazos robóticos también de Canadá, y el segmento orbital ruso, conocido como ROS. Durante años se ha dicho que son siameses inseparables, y aunque la realidad es matizada, la interdependencia es crítica, porque el segmento estadounidense, el USOS, aporta la mayor parte de la energía eléctrica,
gracias a esos inmensos paneles solares que veis en las fotos. Y sobre todo aporta el control de actitud mediante unos giroscopios gigantes, los CMGs, que mantienen a la estación estable sin gastar combustible. Pero por su parte, el segmento ruso, el ROS, aporta la capacidad de propulsión. Sus motores y las naves de carga Progress que se acoplan allí son los que dan los empujones necesarios para elevar la órbita, el famoso reboost, y esquivar basura espacial, por ejemplo. Por lo tanto, son interdependientes, pero no es tan simple como decir que, si los separas, mueren al instante. No, es más bien que si los separas, la gestión de la nave se vuelve una pesadilla lógica y técnica para ambos lados. Además, las noticias recientes han avivado el fuego de la especulación, porque la NASA ha seleccionado recientemente a SpaceX para desarrollar el US de Orbit Vehicle, el USDV, con un contrato de hasta 843 millones de dólares. Se trata de un vehículo que no es para llevar carga ni astronautas, es un verdugo. El plan es usarlo para una retirada controlada, después del final de vida operativa planificado en 2030. Básicamente, es un remolcador superpotente que se acoplará a la estación y la frenará con fuerza bruta para tirarla a la atmósfera. Pero, ¿qué dice Rusia de todo esto? Pues bien, Roscosmos, la agencia espacial rusa, ha planteado varios escenarios para su futuro. Han hablado de construir su propia estación, la Estación de Servicio Orbital Rusa, o ROS, e incluso han llegado a sugerir en el pasado la idea de desacoplar sus módulos más nuevos, como el laboratorio Nauka, antes del final de la ISS para reutilizarlos. Sin embargo, a día de hoy su compromiso formal citado por la NASA llega hasta 2028. Más allá de esa fecha, el calendario es una mezcla de voluntad política y realidad técnica. La idea de que Rusia se separe físicamente y se lleve sus módulos para volar solos suena épica, sí, pero implica retos brutales. Quieren reconfigurarse hacia una órbita de alta inclinación, casi polar, para su futura estación. Eso les permitiría ver más territorio ruso, pero cambiar la inclinación de una estación, o incluso de un módulo suelto, gasta una cantidad de energía, delta V, prohibitiva. Físicamente, es casi más fácil lanzar uno nuevo que mover el viejo a una órbita tan distinta. Y luego está el problema de la cirugía, ya que separar los segmentos no es desabrochar un cinturón, no. Hay una infraestructura enorme compartida. Solo el sistema eléctrico suma millas de cableado a bordo, tuberías de fluidos térmicos y conexiones de datos que cruzan las escotillas entre el lado ruso y el americano. Cortar eso en el espacio sería una operación de altísimo riesgo. Y si Rusia decidiera irse antes de tiempo y dejar de proveer propulsión, la NASA tendría problemas. El control de actitud del uso depende en gran parte de los giroscopios. Así que el riesgo principal no es que la estación empiece a girar sin control de inmediato, como en una película de desastres. Los giroscopios pueden mantenerla estable un tiempo. El problema real es mantener la órbita. Sin los motores rusos, la ISS caería lentamente por el rozamiento atmosférico. La NASA tendría que usar las naves Cygnus o Dragon para hacer los reboosts, algo que ya se ha testado, pero que requeriría una logística nueva y compleja. Es como un divorcio espacial, donde la custodia de la seguridad está en juego. Pero dejemos la geopolítica un momento y miremos por el microscopio, porque si pensabais que la tensión política era el único problema, esperad a ver el biológico. La ISS es, por definición, un ambiente cerrado. Una lata hermética que lleva 25 años reciclando el mismo aire y el mismo agua, habitada por humanos que sudan, estornudan y pierden piel muerta. Hay evidencia revisada por pares desde hace años que nos cuenta una historia fascinante y también preocupante. En misiones largas, la biología cambia. Específicamente, se observa una reactivación de herpes virus y una alteración del sistema inmune en los astronautas. No es que los virus muten para convertirse en monstruos espaciales, rollo alien, no. La realidad es más sutil. Hablamos de virus como el Epstein-Barr, el de la mononucleosis, el de la varicela zoster o el citomegalovirus. La mayoría de nosotros los tenemos en el cuerpo, dormidos. En la Tierra, nuestro sistema inmune los mantiene a raya sin que nos demos cuenta. Pero en el espacio ocurre una tormenta perfecta, la combinación de microgravedad, radiación cósmica, alteraciones en los ciclos de sueño, por ritmos circadianos rotos, por ver 16 amaneceres al día, y el estrés del aislamiento, contribuye a una disregulación inmune. Es decir, básicamente, las defensas de los astronautas, las células T, las células NK, se vuelven un poco más perezosas
o menos eficaces. Al mismo tiempo, el estrés fisiológico facilita que estos virus latentes despierten y empiecen a replicarse y a excretarse en la saliva o la orina de los astronautas. A menudo es asintomático, pero supone un riesgo real para misiones de larga duración. Porque si vas a Marte, no quieres que te salga un herpes zóster doloroso a mitad de camino. Y luego están las bacterias. Estudios recientes han analizado cepas como Enterobacter burgandensis, encontradas a bordo de la ISS. Y lo inquietante es que se han hallado cepas multiresistentes a los antibióticos. Los estudios comparan sus genomas y sugieren adaptaciones funcionales al entorno espacial. Pero ojo, aquí hay que ser rigurosos. No podemos afirmar a la ligera que mutaron por el espacio, como si fuera radiación mágica. Lo que ocurre es evolución darwiniana pura en un entorno aislado. Las bacterias que sobreviven en la ISS son las que aguantan los desinfectantes, la microgravedad y la radiación. Se seleccionan las más duras y por lo tanto el riesgo existe y se gestiona con protocolos de limpieza estrictos. Los astronautas pasan mucho tiempo limpiando superficies, os lo aseguro. Pero la preocupación real de la comunidad científica es que la ISS es un sistema cerrado y envejecido. En las zonas húmedas detrás de los paneles, donde el aire no circula bien, pueden formarse biopelículas, biofilms, capas de bacterias y hongos que pueden corroer materiales e incluso atascar sistemas de soporte vital. Controlar este microbioma es una de las variables críticas para que la estación siga siendo segura hasta 2030. Durante décadas, la NASA ha jugado con las probabilidades y ha ganado. Hemos tenido suerte. Gripes, infecciones urinarias, congestión, algún golpe, cosas menores. Pero la suerte no es una estrategia. Y cuando tienes una población envejecida de astronautas, muchos veteranos tienen más de 50 años y misiones cada vez más largas, de 6 meses a 1 año, la estadística acaba atrapándote. Hasta enero de 2026, la ISS no había vivido una evacuación médica de este tipo a gran escala, pero la realidad nos ha alcanzado. Una misión se acortó recientemente y una cápsula Crew Dragon tuvo que volver antes de lo previsto por un problema médico serio de un tripulante. La NASA, por privacidad médica, no divulga los detalles, pero el hecho de activar este protocolo marca un antes y un después. Porque imagina la situación. Un astronauta sufre un evento grave, digamos una arritmia compleja, una hemorragia interna o una apendicitis aguda. En la ISS hay ultrasonidos, hay desfibrilador, hay un botiquín muy completo, pero no hay un quirófano estéril, ni un banco de sangre, ni un equipo de cirujanos. El único tratamiento real es volver a casa. Pero volver a casa no es llamar a una ambulancia, es un proceso violento. El desacople y la preparación para el regreso se pueden hacer en cuestión de horas, sí, dependiendo de la órbita y del lugar del aterrizaje, pero no es inmediato. El viaje de bajada es una tortura física. Hablamos de las fuerzas G. Durante la reentrada atmosférica, la nave tiene que frenar de 28.000 km/h a cero. Es una reentrada nominal. Los astronautas soportan varios GS de presión constante contra el pecho. Pero si algo sale mal y la nave tiene que hacer una reentrada balística, una caída más pronunciada y brusca, como a veces pasa con las Soyuz, se han reportado picos de hasta 8 Gs. 8 veces tu peso corporal aplastándote. Por lo tanto, si tienes un trauma craneal, una insuficiencia cardíaca o una hemorragia, esa misma fuerza que te lleva al hospital podría matarte por el camino. Además, está el impacto final. Es un retorno que, según la nave, termina de forma muy distinta. Si vuelves en una Crew Dragon de SpaceX, terminas en un splashdown, que es un amarizaje en el océano, golpeando el agua y quedando a merced del oleaje hasta que llega el barco de rescate. El mareo es considerable. Y si vuelves en una Soyuz rusa, el final es aún más duro. Un impacto en tierra firme, en las estepas de Kazajistán. Amortiguado por retrocohetes en el último segundo, sí, pero que los astronautas describen como chocar en un coche pequeño. La fragilidad humana es el verdadero límite de nuestra exploración. La ISS nos ha enseñado mucho sobre medicina espacial, pero también nos ha enseñado que a 400 kilómetros de altura estás dolorosamente lejos de ayuda. Y bueno, con los rusos planificando su futuro, las bacterias evolucionando en las paredes y la estructura crujiendo tras 3 décadas de ciclos térmicos, porque sí, la estación se expande y se contrae cada vez que entra y sale de la sombra de la Tierra, 16 veces al día. Por lo tanto, la decisión está tomada. La ISS
No puede quedarse ahí arriba eternamente. Si la abandonáramos, tarde o temprano su órbita decaería sin control. Y es demasiado grande para quemarse por completo. Piezas gigantes de titanio, acero inoxidable y estructuras de fibra de carbono sobrevivirían a la reentrada y caerían sobre la Tierra. El riesgo de que caigan sobre una zona poblada es bajo, pero inaceptable para las agencias espaciales. Y es por eso que el plan para 2030 es una ejecución controlada. El vehículo de SpaceX, SUSDV, del que hablábamos, se acoplará a la estación. Esperarán el momento perfecto, cuando la órbita de la ISS pase sobre el lugar más desolado del planeta. El objetivo: una zona remota del Pacífico Sur, el llamado cementerio de naves espaciales, cerca de Point Nemo. Es el punto del océano más alejado de cualquier tierra firme. De hecho, si estás en Point Nemo, los seres humanos más cercanos a ti son los astronautas de la propia Estación Espacial Internacional. Sí, justo cuando pasan por encima. Y bueno, en ese momento, la secuencia será dramática. El vehículo de desorbitado encenderá sus motores para el frenado final. La estación se hundirá en las capas densas de la atmósfera. Primero los inmensos paneles solares, frágiles como alas de mariposa, se doblarán y se arrancarán por la resistencia del aire. Luego los radiadores se desprenderán y a medida que el calor aumente por la fricción, los módulos presurizados, donde vivieron, durmieron y soñaron cientos de astronautas, comenzarán a fallar. No es que estallen como una bomba, se fragmentarán. Las uniones de aluminio se derretirán. La estación se partirá en una lluvia de escombros incandescentes. Gran parte de la masa se desintegrará en plasma y humo metálico en la atmósfera superior. Pero lo que sobreviva, las piezas más densas y resistentes, caerá dentro del corredor previsto en el océano. Será el final de una inversión colosal, una factura que, según cómo la cuentes, incluyendo construcción, décadas de operación por parte de la NASA, Roscosmos, ESA, JAXA y CSA, y los cientos de lanzamientos de transbordadores y cohetes, se estima en cientos de miles de millones de dólares. Es el objeto más caro jamás construido. Y terminará sus días hundiéndose en la oscuridad del Pacífico, para caer en el mismo océano donde se han dirigido otras reentradas controladas, incluida la legendaria estación rusa Mir en 2001, el cementerio de los gigantes. Y sí, es difícil no sentir un nudo en el estómago al pensar en ese final. Para los que amamos el espacio, la ISS ha sido una constante, una estrella artificial que nos recordaba de lo que somos capaces. Pero hay que ponerlo en perspectiva. La Estación Espacial Internacional se concibió con una vida útil limitada. Originalmente muchos pensaban que duraría 15 o 20 años. Se ha ido ampliando con mantenimiento heroico y actualizaciones constantes. Si llega al plan de 2030, habrá estado operativa alrededor de 3 décadas. Eso es un éxito rotundo de la ingeniería, es un milagro. Nos ha enseñado cómo el cuerpo humano se adapta y también sufre en ingravidez, conocimiento indispensable si queremos ir a Marte. Nos ha enseñado a reciclar el 98% del agua a bordo, sí, incluido el sudor y la orina, una tecnología que podría ayudar a resolver crisis hídricas aquí en la Tierra. Y sobre todo, nos ha enseñado diplomacia. Nos ha enseñado que podemos construir puentes en el cielo, incluso cuando quemamos puentes en la Tierra. El fin de la ISS no es el fin de la era espacial, es una metamorfosis. La Gateway está en desarrollo como parte de la arquitectura lunar del programa Artemis, una estación más pequeña que orbitará la Luna, y la órbita baja terrestre, el barrio de la ISS, quedará en manos de estaciones comerciales privadas. Empresas como Axiom Space ya están construyendo módulos que se acoplarán a la ISS antes de separarse para volar libres. Así que la ISS morirá para que otras puedan nacer. Es el ciclo de la tecnología, pero eso no quita la nostalgia. Cuando miremos al cielo en 2031 y ya no veamos ese punto brillante cruzando las estrellas, el cielo parecerá un poco más vacío. Así que la próxima vez que tengáis la oportunidad, buscad cuándo pasa la ISS sobre vuestra ciudad. Salid al balcón, saludadla, porque estáis viendo historia viva. Estáis viendo el mayor monumento de la cooperación humana, navegando silencioso hacia su destino final. Soy JJ Priego y espero que este viaje por el pasado, presente y futuro de nuestro hogar en el espacio os haya emocionado tanto como a mí. Y si es así, dadle al like antes de que la desorbiten, suscribíos y activad la campanita para ver el futuro de la exploración. Y dejadme en comentarios qué sentís ante el final de la ISS. ¿Pena? ¿Esperanza?
¿O creéis que ya ha cumplido su ciclo? Y ya sabes, si quieres más ciencia, incluso más historia, puedes entrar en mi Instagram, jjpriegotv, porque allí cuelgo contenidos muy pero que muy chulos. Y recuerda, el conocimiento es un requisito esencial para la supervivencia. Nos vemos en el próximo vídeo. Muchísimas gracias.